Buenas tardes, profesor y compañeros. Por medio de este video les quiero hablar sobre mi tema escogido, que es la abolición del ejército. Vamos a empezar con la palabra desmilitarización. Según Wikipedia, la palabra desmilitarización puede significar la reducción de las fuerzas armadas de un estado o país, o un proceso que trata de afrontar todos los aspectos de la militarización de la sociedad con el objetivo de conseguir reducirla o eliminarla. La desmilitarización en ese sentido suele ser el resultado de un tratado de paz que pone fin a una guerra o un conflicto importante. La abolición del ejército de Costa Rica es la supresión de todas las fuerzas armadas del gobierno de Costa Rica, llevada a cabo el 1 de noviembre de 1948. Tras darse por finalizada la Guerra Civil de Costa Rica en 1948, se preguntarán, ¿qué fue la Guerra Civil en Costa Rica? Bueno, Jesús nos lo va a explicar. Bueno, en seguimiento con lo que dijo mi compañero Yair, les voy a hablar un poco sobre la historia de la Guerra Civil en Costa Rica en el año 1948. La Guerra Civil de Costa Rica es conocida dentro de la historiografía costarricense como Guerra del 48 o Revolución del 48. Se dio entre marzo y mayo de 1948, duró aproximadamente 44 días y cuya causa inmediata fue la anulación de las elecciones presidenciales realizadas en febrero de ese año por parte del Congreso, las cuales presuntamente fueron ganadas por Otilio Ulate Blanco. El desconocimiento de las elecciones presidenciales se debió a parte del material electoral resultó destruido en un incendio cuyo origen nunca fue establecido. En esta historia participaron algunas personas importantes como Otilio Ulate Blanco, Rafael Calderón Guardia y José Figueres Ferrer. Algunos datos que pude encontrar fue que sus fuerzas en combates fueron de 1.200 hombres a 2.000 hombres y un cañón, y hubieron bajas y heridos de 1.500 hombres. Bueno, estos fueron los datos que pude encontrar sobre la Guerra Civil en 1948 en Costa Rica. Desde la abolición del ejército, el gobierno solo ha recurrido a sus fuerzas armadas 2 ocasiones. En 1955 para impedir una invasión desde Nicaragua, a cargo de expatriarcados y con ayuda del apoyo somocista. Y en 1956 cuando envió 21 policías como parte de la Fuerza Interamericana de la Paz. Entre 1823 y 1870 en Costa Rica se dieron varios conflictos políticos que se resolvieron militarmente. Durante estos años generalmente se formaban grupos armados que luego se disolvían una vez finalizado el conflicto. No obstante, en las principales ciudades del país habían cuarteles y comandancias encargadas de mantener el orden y en donde se resguardaba la artillería del ejército. Entre 1884 y 1814, en Costa Rica pasó por un proceso de institucionalismo, durante el cual se destinó un porcentaje mayor del presupuesto del gobierno al ejército para la instrucción militar y el pago de salarios. A pesar de esto, a partir de 1921, el gobierno empezó a destinar más presupuesto a la educación y a la salubridad. Gracias a ello, el ejército se debilitó como institución militar. Entre los años 1946 y 1948, las Fuerzas Armadas de Costa Rica venían sufriendo un largo proceso de debilitamiento. Estas se encontraban sin armamento, sin una adecuada organización y con dificultades económicas que le impedían el desarrollo correcto de sus funciones, y con una débil inversión del gobierno. Entre los meses de marzo y abril de 1948 se desencadenó la Guerra Civil, causada principalmente por la anulación de las elecciones de 1948 por parte del Congreso, el cual no reconoció el triunfo del candidato de la oposición Otilio Ulate Blanco. Esto propició la revolución que llevó al poder a José Figueres Ferrer. Al finalizar la Guerra Civil y asumir el poder la Junta de Gobierno, Figueres se encontró con un gobierno en total desorganización, sin material bélico, y las escasas armas que tenían eran inservibles y más bien constituían un remedio de ejército y no una fuerza militar verdadera. De esta forma, el 1 de diciembre de 1948 se decide disolver el ejército de Costa Rica. La organización y con dificultades con la palabra desmilitarización, según
What happened, Joxan? ¿Qué fue la guerra civil? Preguntarán. Bueno, Jesús nos va a decir cuál que era. Costa Rica solo ha usado la fuerza. No, mentira. Desde la abolición. No obstante, en las diferentes del país habían. No, mentira. Entre 1800, salario del presupuesto del gobierno, presupuesto del gobierno en al ejército para la instrucción militar y el ejército se debilitó como entre los años 1946 y 1948. De esta forma, el 1 de noviembre, no, mentira. De esta forma,